Bueno, nuevamente tenemos un video sobre el ego. Aquí vamos a hablar de los diferentes mecanismos psíquicos que nos ayudan pues justamente a darnos un tiempo extra para entender las cosas. Esto es importante entenderlo, uno, para entendernos a nosotros mismos y ver de qué pata cogemos, y dos, para entender a otras personas que quizás aparentemente pues nosotros los vemos como adversarios, como villanos, y no, realmente son personas heridas, personas que se sienten frágiles y que quieren dar una apariencia muy ruda, y es como lo que quieren expresar. Bueno, el primer mecanismo va a ser la negación, donde decimos, no existe. Un ejemplo muy claro es durante el COVID. Muchas personas, entre que creían y no creían en el COVID, pues bueno, a la hora que llegaban a enfermarse o ellos pensaban que ya estaban enfermos, como se nos ha enseñado que la mente influye mucho en nosotros, y sí, sí influye, pero hasta cierto punto. Bueno, nos decían, no, es que el COVID no existe, pero te lo decían con una mirada y un aspecto de miedo y buscando aprobación. Ahí es claramente que podemos poner un ejemplo de cómo funciona el mecanismo de negación. Después viene la proyección. En la proyección nosotros somos incapaces de ver nuestras virtudes. Y hay veces que las personas nos elogian o nos avientan pestes. Pero cuando realmente decimos, ¿realmente somos esto? Oye, hay muchas veces que las personas realmente están proyectando sus aspectos positivos o sus aspectos negativos en nosotros. Entonces no tenemos que tomarlo personal. Simplemente la persona es incapaz de asimilar eso y como que una forma de tratar de asimilar lo de su inconsciente es eso. Algún día quizás se darán cuenta, quizás no. El problema es si nosotros lo estamos haciendo, aterrizar. Bueno, finalmente, posteriormente está la decisión, en donde o alguien es muy bueno o alguien es muy malo, y no hay puntos medios. Aquí a veces tiene que ver también ciertos aminoácidos que cuando la persona está desnutrida, pues literalmente el cerebro se vuelve más primitivo. O estás a favor o estás en mi contra. Pasa mucho en las anoréxicas, debido al síndrome de inanición, pues es parte, este mecanismo de defensa es parte de la sintomatología del síndrome de inanición, en donde pues la persona que le dice a la anoréxica, oye, es que debes de comer, estás en contra de mí porque quieres que me vea gorda, y entonces no permito o no me doy a la apertura de que me ayudes. Y ellas empiezan a juntar con otras anoréxicas que le empiezan a pasar tips pues para engañar a la gente, incluso en el hospital, y no comer. Entonces, bueno, ese es justamente un ejemplo de decisión. Otro mecanismo de defensa psíquica que forma parte del ego, pues sería el reproche. En el reproche, pues reprendemos las conductas del otro, sin tener la madurez de dejar a la persona ser ella misma. Y pues realmente nos acostumbran justo a eso, a reprendernos entre nosotros mismos. Está bien a veces reprochar las cosas cuando no hemos puesto límites como forma de un límite, pero reprochar todo el tiempo no está padre. Si la persona va a hacer un cambio, lo hará con una o dos veces que le digamos, pero no tenemos que estar incidiendo todo el tiempo. Si de alguna forma necesitamos expresarnos, hay que buscar mecanismos pues para hablar, pero siempre pues con tranquilidad.
Nunca tratar de ver al otro como inferior o como superior a nosotros. Porque recordemos que siempre que vemos a otro, eh, no como un igual, sino como alguien diferente, pues estamos ejerciendo cierto mecanismo de violencia, ¿no? La violencia es no faltarle al respeto al otro porque es un concepto muy ambiguo, sino cualquier manifestación de poder o dominio con la intención de controlar a otros. Hay que respetar el libre albedrío. Y esto no solo se da en el tema de la convivencia social, se da en el tema de las religiones. En las religiones se dice, por ejemplo, Dios nos da libre albedrío. Y hay personas muy religiosas que dicen, es que esta persona es homosexual y entonces yo tengo que corregir su camino porque estás eligiendo el camino del diablo. Y si la persona realmente, si Dios realmente le dio libre albedrío, pues Él elegirá cuál sea el mejor camino. Él se conocerá a sí mismo. Muchas veces reprender las conductas, pues hacen que las personas se conflictúen y que no se acepten a sí mismos, que laceren sus cuerpos e incluso que se suiciden, que tengan muchos pensamientos negativos. Entonces, lo mejor ahí es siempre, siempre dejar que las otras personas sean ellas mismas. Ya con el tiempo, eh, pues realmente la persona, la persona será quien mejor le parezca ser.